podemos hacer oración. Padre, te doy gracias por el privilegio de abrir tu palabra, de compartir tu verdad. Te pido, Señor, que me prepares como tu instrumento, que hables a través de mí en este tiempo. Pero sobre todo, Señor, que sea tu palabra, la que brille, que ilumine nuestras vidas, que ilumine nuestras mentes y nos dé entendimiento, Señor, para caminar en este mundo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana comencé a escribir 3 mensajes diferentes. El que les voy a presentar es el tercero que comencé a preparar. Porque sentía que Dios me estaba guiando a presentar estas verdades. Y mi esperanza es que cada uno de nosotros pueda entender lo que Dios nos está diciendo en esto. Empezó esta meditación en mí al ver en los últimos meses y realmente en los últimos años cómo el racismo se ha convertido no en un problema solamente subyacente en nuestra cultura, porque siempre lo ha sido, sino que ha brotado de maneras nuevas y cada vez más grandes. Vemos casos de racismo en la policía, en las escuelas, en los servicios militares, en realidad en todas partes. De hecho, estoy seguro que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos sido víctimas de alguna manera del racismo. Pero este problema no es nuevo. De hecho, cuando el faraón en Egipto vio a esa otra nación de los hebreos que estaba dentro de su territorio y los odió y los quiso exterminar, entre otras cosas, fue una expresión de racismo. Cuando Naamán llegó buscando la ayuda del profeta Eliseo, y Eliseo le dijo: ve y báñate en el río Jordán y vas a ser sano. ¿Cuál fue la respuesta de Naamán? Si yo tengo mejores ríos en mi propia tierra que este lodazal de Jordán. Obviamente él creía que su pueblo era el mejor. Racismo. Y hay muchos ejemplos que podríamos mencionar, pero el racismo, como cualquier otro pecado, nace en el corazón humano. Es un problema del corazón que llega a reflejarse en la cultura. Es un problema personal que también tiene un aspecto cultural. Y lo triste es que muchas veces los que son víctimas del racismo luego se convierten en perpetradores del racismo y lo expresan hacia otros. Por eso tenemos que dejar de pensar como piensa el mundo, con todas sus muchas formas diferentes y actitudes diferentes, y preguntarnos: ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo nos enseña la Biblia a pensar acerca de esta cuestión? Vamos a ver 3 ideas claves que nos pueden llevar hacia un pensamiento bíblico acerca de las razas humanas. Y vamos a comenzar en Hechos capítulo 17, versículos 24 al 27. Ahora, en este pasaje, el apóstol Pablo se encuentra defendiendo el evangelio frente a una audiencia de filósofos y pensadores griegos. Entonces él busca tierra común. Pero los oyentes de Pablo, en este caso, tenían un concepto de Dios que era muy diferente al concepto bíblico. Ellos creían básicamente que todo es Dios. Esto se llama panteísmo. Entonces ellos veían a Dios en las nubes y en los ríos y en los animales y en todas partes.
Pero Pablo entendía bíblicamente que Dios es soberano, Dios está por encima de su creación, es parte de la creación, es creador y está por ende, por encima y superior. Bueno, vamos a leer estas palabras de Pablo. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pablo entonces nos presenta no a un Dios que es parte de la creación, sino un Dios que es soberano, superior, Señor de toda la creación, y que entonces también es soberano sobre la historia humana y sobre los territorios donde viven las diferentes razas del hombre. Dios está obrando en la historia para que lo conozcan. Desde el principio de la iglesia, cuando los creyentes tuvieron que huir de Jerusalén debido a la persecución y se fueron a otras partes predicando el evangelio, desde ese principio Dios ha usado la migración para que las personas lo lleguen a conocer, para llevar el evangelio a personas y lugares nuevos. Quizás algunos de ustedes los trajo de otro país para que aquí pudieran escuchar el evangelio y acercarse más a Dios. Se dan cuenta, Dios, que es soberano sobre la historia y sobre los territorios donde vive el hombre, usa esa misma historia y la migración para que lo podamos conocer. Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Pero nosotros estamos lejos de Él a causa de nuestro pecado. Y por eso también es necesario que lo busquemos. Ahora, si Dios ha creado todas las razas humanas de un solo hombre o de una sola sangre, si todos venimos de un solo ancestro, y si Dios está trabajando en el mundo para que todos lo puedan conocer, entonces eso significa que ninguna raza es superior a otra. Todas las razas son de igual valor para Dios. Dios hizo todas las naciones de un solo hombre. Estamos unidos por una sola sangre. Valemos lo mismo ante Dios. Cuando los artistas europeos empezaron a hacer cuadros de Jesús, lo dibujaban como se veían ellos, con ojos azules, piel blanca, cabello rubio. Y no era malo, porque con eso decían: Jesús vino para nosotros. Pero cuando esos mismos cuadros se trajeron a continentes llenos de personas de piel canela y café, entonces esos cuadros se convirtieron en una mentira. Porque le decían a la gente: ese Jesús no es. Ese Jesús es de nosotros. Y se convirtieron en una mentira. Porque Jesús también tuvo piel canela. Jesús no tuvo ojos azules y cabello rubio. Por eso, la primera realidad que tenemos que comprender es que todas las razas y culturas son de igual valor ante Dios. Tu cultura no es inferior.
a la cultura de otra persona. Tampoco es superior. No pienses que por tu cultura eres menos ni más, sino que simplemente tu trasfondo racial, de dónde vienes, tu cultura, la comida que te gusta comer, la música que te gusta escuchar, la ropa que vistes, el idioma que hablas, todo eso es parte de la persona que Dios te hizo a ti. Y es algo bueno. No te convierte en alguien mejor ni peor que otra persona. Simplemente Dios nos hizo diferentes. Y así hemos creído. Pero todos de una sangre, iguales ante Dios. Ahora, la segunda idea principal que vamos a ver en esta mañana la encontramos en la visión que Jesús le dio a Juan acerca del futuro en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarlo. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Jesús en esta visión le muestra a Juan la multitud incontable de gente que Él está salvando. Y eso es algo que nos debe dar mucha alegría. Porque a veces pensamos que somos muy pocos. Pero un día vamos a estar en una multitud tan grande que nadie la va a poder contar. De todas las personas, de todas las edades y naciones que Jesús ha salvado y está salvando. Así que no somos pocos, somos muchos. Gloria a Dios. Y esta multitud declara una gran verdad. Y esa verdad es que la salvación viene de Dios y del Cordero. El Cordero es Jesús, el sacrificio que se entregó a la muerte para rescatarnos. Entonces la salvación no es algo que nosotros logramos. Es algo que Dios logra por nosotros. Solo Dios puede salvar. La salvación comienza y termina con Dios, pero la salvación es para toda clase de gente. Hay algo que me llama la atención en la visión que tuvo Juan. De alguna manera Juan se dio cuenta de que había ahí gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esa gente, todos estaban vestidos iguales, con túnicas blancas, que representan la santidad y la justicia, la pureza. Pero sin embargo, Juan, con solo ver la visión, se daba cuenta de que había gente ahí de todas las naciones. ¿Cómo lo supo? Porque la gente conservaba sus rasgos individuales. Había caras mexicanas y peruanas y hondureñas y africanas y de todas las naciones. Y Juan veía todos esos diferentes colores y rasgos y ojos de diferentes colores y cabello de diferente color y narices anchas y delgadas y toda esa gran variedad. Y dijo, aquí hay gente de todas las naciones. En otras palabras, cuando entremos a la eternidad, Dios no va a borrar las características individuales que tenemos. Y parte de nuestras características son el lugar de donde somos, la cultura que tenemos, el idioma que hablamos. Dios no lo va a borrar, no lo va a destruir, porque Dios ama la diversidad. Él a propósito nos creó diferentes. Su deseo no es que el latino se convierta en gringo o que el gringo se convierta en árabe, sino que Dios ama la diferencia de las culturas y las naciones y las etnias. Yo me pongo a imaginar
lo que la Biblia describe como el banquete de bodas o la cena de bodas del Cordero. Un gran banquete donde todos los salvos se van a sentar. Y yo me imagino que ahí nos servirán tacos y ceviche y baleadas y todas las otras grandes variedades, mole, todas las cosas que más nos gustan. Porque Dios no nos ha creado diferentes por accidente, sino que esas cosas todas son buenas. Entonces Dios nos llama a valorar nuestra cultura y nuestras raíces, en lugar de pensar que es algo que se debe borrar. Algo bueno, algo que es parte de nosotros, y Dios valora esas diferencias. Pero hay una tercera cosa que tenemos que decir. Y es simplemente que cada cultura tiene que ser confrontada con la cruz. Cada cultura tiene que ser confrontada con la cruz. Porque cada cultura tiene aspectos muy buenos que se deben conservar. La vestimenta, las comidas, los idiomas, los modismos, los estilos de vida. Muchas de estas cosas son buenas y se deben conservar, pero cada cultura también tiene aspectos negativos. Cada cultura tiene sus idolatrías. Cada cultura tiene sus pecados favoritos. Entonces, para analizar nuestra propia cultura y ver lo que es bueno y lo que se debe conservar y lo que es malo y lo que se tiene que dejar, cada cultura tiene que ser confrontada con la cruz a través de la palabra. Ahora, para ver esto, vamos a leer algunas palabras que el apóstol Pablo le escribió a su ayudante Tito. Pablo había dejado a Tito encargado de la iglesia en la isla de Creta. Y fíjense lo que le escribe. Y luego vamos a tratar de analizar estas palabras para sacar unas conclusiones. Pablo le escribe a Tito: fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Y es la verdad. Por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe. Ahora son palabras muy fuertes, ¿no? ¿Te gustaría que alguien te llamara mala bestia o glotón perezoso? Pero observen con cuidado lo que el apóstol Pablo está diciendo. Primeramente, él está mencionando cualidades de la gente de Creta, o sea, los cretenses son los habitantes de Creta. Él está mencionando cualidades que eran de conocimiento común. Todo el mundo sabía que eran así. De hecho, el estadista romano Cicerón dijo en cierta ocasión que los cretenses consideraban que el asalto era una manera honorable de ganarse la vida. O sea que el hecho de que ellos eran así, todo el mundo lo sabía. Pablo no está inventando algo. Pero fíjense entonces en lo que Pablo no le dice a Tito. Él no le dice: mira, Tito, así son los cretenses y ni modo, nunca los vas a sacar de él. A veces nosotros decimos así, ¿no? No, es que así me criaron. Es que así soy. Es que es mi cultura. Pero Pablo no pensaba así. Él no pensaba: no, es su cultura, así van a ser. Sino que dijo: Tito, repréndelos, regáñalos, para que puedan aprender y acomodarse a la sana doctrina. Entonces, había ciertos detalles en la cultura de Creta que tenían que cambiar al confrontarse con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que los mismos cretenses pudieran llegar a ser buenos creyentes, acomodados a la palabra de Dios, viviendo en una creencia, en una fe sana, en lugar de seguir reproduciendo los aspectos malos de su propia cultura. Y lo mismo se puede decir de cada cultura. No existe ninguna cultura en este mundo que sea perfecta.
Y a veces es una bendición encontrarnos con otras culturas porque nos ayudan a ver y entender mejor nuestra propia cultura y ver las cosas que están mal y que están bien. Yo me atrevo a decir, por ejemplo, que en la cultura norteamericana, que es la cultura que nos rodea, la cultura estadounidense, una de las características nocivas es el materialismo. A ver, ¿quién diría que los Estados Unidos no es un país materialista? El sueño americano es tener más cosas. Pero eso es bueno. Es bíblico. Es lo que Dios nos llama a hacer. Dios nos llama a trabajar, nos llama a ahorrar, nos bendice, nos prospera. Todas esas cosas son ciertas. Pero Dios no nos llama a vivir para el dinero, ni a acapararlo solo para nosotros sin ser generosos con los demás. Entonces tenemos que decir, como Pablo dijo de los cretenses, regáñalos para que se acomoden a una sana doctrina. La cultura norteamericana no se puede imitar en ese aspecto. Es algo que tenemos que rechazar. De igual manera, estoy seguro que la cultura hispana tiene sus defectos, con todas las cosas buenas que tiene y que posee. Pero los hispanos no siempre somos muy cuidadosos con la verdad. Muchas veces acomodamos los hechos a lo que nos conviene. Y si nadie lo vio, no pasó. Pero será así que Dios quiere que pensemos. Eso es lo que nos enseña en su palabra. O nos dice que amemos la verdad, porque Dios es un Dios de verdad. Que no demos falso testimonio. Que Dios odia a los labios mentirosos. ¿Te das cuenta? Tenemos que valorar nuestra cultura, porque a Dios le gusta que seamos así. Pero también tenemos que cuestionar y confrontar nuestra cultura en los puntos donde nuestra cultura contradice la palabra de Dios. Y estar dispuestos a cambiar para acercarnos a esa doctrina sana, a esa creencia y esa vida saludable que Dios quiere y tiene para nosotros. Tenemos que permitir que la palabra confronte y corrija nuestras costumbres donde van en contra de la voluntad de Dios. En una visita a mi país hace algunos años, iba viajando en un autobús cuando observé algo curioso que realmente yo nunca había notado antes y me chocó. Lo que vi fue que en todos los anuncios que había a la orilla de la calle, los modelos eran de facciones europeas con piel blanca, ojos castaños o azules, cabello claro. Y no se parecían en nada a la gente que caminaba debajo de esos anuncios, que tenían todos un arco iris de pieles canela y café. Y siempre había sido así, y sin embargo me chocó en ese momento. Porque el mensaje que se estaba proclamando, que se estaba presentando en esos anuncios, era que la gente de estas facciones son mejores, son los que debemos imitar. Así podría ser tú si usas nuestro producto, incluso sugería. Y como en tantas otras ocasiones, el mundo estaba reflejando el racismo del corazón. Pero hoy Dios nos invita a un camino diferente. Él nos invita a reconocer la igualdad y el valor de todas las razas y todas las culturas. Pero también nos invita a confrontarnos con la cruz y con su verdad para cada cultura. Porque solo en Cristo vamos a encontrar la cura para el racismo y todas las otras maldades y todos los otros pecados que hay en el corazón. Solo en la cruz está la solución. Solo en Cristo.
Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en este día porque tú en tu palabra nos dices verdades y nos das historias y nos muestras cosas que son tan nuevas y aplicables hoy como lo fueron hace 2000 años. Tu palabra es siempre viva, Señor. Padre, danos entendimiento, danos hambre de tu palabra. Ayúdanos a apreciar lo bueno y lo hermoso de cada cultura, en lugar de despreciar, Señor, lo que no se parece a lo nuestro. Ayúdanos también, Señor, a aprender, a cuestionar y estar dispuestos a cambiar cualquier cosa que hemos recibido que no es acorde a tu palabra. Y eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.